Soy Manuel Herranz, CEO de Pangenic, o director, fundador, y bueno, he hecho una pequeña presentación a alto vuelo para que se comprenda qué es Pangenic como empresa lingüística y de desarrollo de procesos de, eh, de procesamiento de lenguaje natural, tecnologías lingüísticas, lo que ahora todo el mundo llama IA, y que siempre hemos conocido como aprendizaje automático, deep learning. Vale, pues dentro de este marco vamos a presentar a Pangenic y terminaremos con lo que estamos haciendo del proyecto Savia, un poquito porque hay compañeros que lo van a presentar en mucha más profundidad que yo mismo. Entonces, la misión de Pangenic es proporcionar infraestructuras soberanas. Damos un gran énfasis al hecho de que la inteligencia, los procesos automáticos, sean propiedad de nuestros usuarios. Pangenic es una empresa con más de 25 años de historia. Ya empezamos, como vais a ver, con una alianza con el ITI y lo que es ahora el PRHT, el Pattern Recognition and Human Technologies, en la UPV. Y bueno, la sección de traducción automática ha crecido, ha sido nuestro buque insignia, ha sido el motor de todos los demás desarrollos eh, de procesamiento de lenguaje. Dentro de ellos, y para remarcar el punto de IA soberana, quisiera hablar de este, del que hicimos para el Departamento de Defensa, lo que ahora es de guerra en Estados Unidos, con un sistema de seguridad que tienen ellos para eh, policía y para traducción privada de conversaciones entre carteles eh, con lenguaje muy codificado. Nos costó casi más minar los datos en ese lenguaje codificado que la seguridad en sí, pero bueno, es el tipo de proyectos en el que estamos. Por supuesto, estimación de la calidad. Automáticamente tenemos que saber cuál es la calidad de lo que estamos dando. Y dentro de las colaboraciones europeas, nacionales, eh, mm, me gustaría destacar Pecate Europeana, donde Abraham y Ainara también han sido partícipes, que es un editor que han utilizado muchísimos museos europeos para traducir al inglés contenidos nacionales. Otro proyecto muy relevante que acaba ahora es Mosaic y nos ha permitido estar con televisiones europeas y con la EBU para la distribución de contenidos, clasificación de contenidos de los grandes repositorios que tienen estas teles europeas en su idioma y que se puedan compartir, además de doblaje automático, subtitulación automática con IA, etc. Bueno, aquí vemos lo de la clasificación de datos, es muy relevante. Eh, Automática a veces, pero no olvidemos el componente humano. El componente humano es el que enseña a la IA a pensar y a decidir. Y aquí es donde llegamos al proyecto Savia. El proyecto Savia, que está generosamente financiado por la Generalitat Valenciana, nos va a permitir democratizar el acceso a conocimiento de modo soberano a empresas y organizaciones. Esto lo vamos a ver dentro de poco con la demo que van a hacer nuestros compañeros. Entonces, este vídeo que grabó Ainara hace poco tiene al sistema preguntando quién es el CEO de Pangenic y bueno, cuáles son las cosas. Esto demuestra que la información que tiene una empresa no ha de compartirla con grandes modelos genéricos, que lo que hacen es minar tus datos, sino que pueden residir con el usuario
y el usuario ofrecer esta información, ya sea de modo privado, a departamentos o a, a sus usuarios o al público en general, lo cual es excelente para administraciones públicas y para empresas. Siempre me gusta citar algo que dijo Ángela Franco, nuestra directora de producción, y es que la tecnología en sí es muy valiosa, pero solo es tan buena como las personas que la han construido. Y la inteligencia artificial no está aquí para sustituirnos. Yo creo que ese miedo eh, comienza a desaparecer poco a poco, sino que está aquí para hacernos mejores, para ampliar nuestras capacidades. Y bueno, hasta aquí he llegado. Esta es la presentación de Panjani. Quería hacerla corta porque el protagonismo es vuestro, es de los que estáis desarrollando Sabia. ¿Alguna pregunta de los asistentes? Relacionada con Sabia o con Pangeanic. No respondo otro tipo de preguntas. Si tenéis problemas con los novios, con las novias, con las mascotas, ahí no me meto. ¿Ha quedado claro? Noel, has hablado de la soberanía de la IA o la ayuda de la IA sobre la soberanía de los estados o de las entidades. ¿Podrías extender un poquito más eso? Es que no me queda demasiado claro en cómo nos puede ayudar la IA para ser más soberanos. Bueno, es al O al revés. revés. La IA tiene que ser soberana. Eso. Nosotros estamos muy alineados con la política que está marcando la Comisión Europea en soberanía inicialmente fue soberanía de datos, ahora es soberanía tecnológica. Y participamos en diversos foros. Hace un par de semanas estuve en Berlín, donde se trataba precisamente esto, la IA soberana, particularmente aplicada al sector de creación de contenidos, periodismo, audiovisual, etcétera. Por eso estábamos ahí. Y bueno, me tocó presentar después de DeepL y Mistral, cosa no fácil porque entonces te tienes que diferenciar. Los grandes. Cuando la Comisión Europea, y nosotros totalmente alineados con eso, hablamos de la IA soberana, queremos decir que no la dependencia de modelos externos a la organización o la administración. Es decir, esos modelos son muy buenos, pero no dejan de ser genéricos, con lo, ChatGPT, OpenAI, Gemini, están muy poco interesados en customizar los modelos para ti. Como mucho, como solía pasar en el campo de la traducción, te ponen un automatismo en el cual pues, subes tus datos y bueno, pues eso sale como sale y bueno, pues tienes algo, ¿no? Para ir por casa. Pero claro, eso no te hace dueño del proceso para nada y resulta un hándicap muy grande para la implementación de la IA en empresas y sobre todo administraciones públicas. ¿Qué es lo que quieren los estados en Europa y sobre todo la Comisión? Que esos procesos tecnológicos, llamémosle IA, que sea, residan en Europa. ¿Cuál es la única manera de poderlo hacer? No tenemos un OpenAI, no tenemos un Google, no tenemos, no podemos competir con esa gente. Pequeños modelos de lenguaje, de los cuales hay un vídeo muy chulo, porque lo presenté el año pasado en Valgray, que hacen que los datos y procesos de los usuarios residan de su parte. Es decir, que Valgray tiene un montón de contenido que puede compartir con sus usuarios, miembros, etcétera, y tiene un chatbot pues, que da información. Pero también puede tener otro interno al cual sube datos, y claro, no son cosas que a mí, como una persona externa, me interese o quiera Valgray compartir conmigo, porque son datos financieros, políticas,
información entre vosotros, etc. Eso en gran parte es sabia. Permite la modelización de asistentes virtuales a varios niveles, público y privado. Entonces, pienso yo, una bendición para la soberanía de datos y de conocimiento. Muchas gracias por la invitación. En esta intervención voy a abordar el papel de las ontologías en la representación del conocimiento terminológico y en particular presentaré muy brevemente el modelo OntoDeep. De un gran desarrollo de todo lo que es la inteligencia artificial, especialmente sistemas multilingües y en la construcción de espacios de datos. Sin embargo, sigue habiendo un aspecto que no ha evolucionado al mismo ritmo y es la forma en que representamos el conocimiento terminológico, el conocimiento lingüístico. Y en consecuencia, pues esto tiene consecuencias en unas dificultades o limitaciones en el procesamiento lingüístico. En particular, bueno, pues la mayor parte de recursos siguen organizándose las bases de datos terminológicas con una estructura plana, una estructura tabular de los datos. Y esto no conlleva una estructuración semántica, es una estructuración semántica limitada, lo que plantea problemas importantes a la hora de integrar con el conocimiento y o reutilizarlo en distintos contextos. Por otra parte, hay avances relevantes en relación con modelos léxico-ontológicos que sí que integran léxico con los conceptos, pero en estos esquemas, en esta forma de representar, pues los términos son tratados como meras etiquetas que se adjuntan, que se anotan, con los que se anotan los conceptos. Entonces esto limita mucho la capacidad de representar fenómenos lingüísticos como la variación o la equivalencia o las relaciones que existen entre las propias denominaciones. Entonces, la idea es que tenemos en terminología, esa representación como bases de datos presenta una estructuración semántica muy limitada, tanto estos sistemas como los modelos ontológicos, y todo esto está dificultando la integración con los sistemas de IA. Por tanto, la idea es que no se trata solo de tener términos o listas de términos, sino de representar el conocimiento que esas formas lingüísticas están expresando. Entonces, es precisamente en este punto donde consideramos necesario un cambio de enfoque y presentamos pues, el modelo OntoDIC. Es un modelo ontológico donde ahora veremos, pues no se trata los términos como meras etiquetas, sino que realmente nos permite representar explícitamente denominaciones, variables, etc. Entonces, el modelo se basa en estándares como RDF y OWL, de manera que además conlleva internamente los datos están organizados basándose en lógica descriptiva, no es una mera transposición o serialización en estos lenguajes, sino que está realmente enfocado a aprender la lógica que hay detrás del lenguaje. Está orientado a la estructuración semántica que hay detrás de esos términos y de esas expresiones lingüísticas. Está orientado al multilingüismo, integrando equivalencias, integrando variación, y está orientado a poder reutilizar todos los datos porque tiene además una estructura modular que permite reaprovechar los datos estructurados semánticamente.
Si tenemos que los elementos de una ontología fundamentalmente son las clases, las propiedades de objetos, individuos y axiomas, en los cuales pues, las clases representan las agrupaciones de conjuntos de elementos que son sobre los que queremos trabajar. Las propiedades nos permiten establecer relaciones entre los objetos y luego los objetos mismos representados como individuos en una ontología. Y por último, los axiomas, que son los que representan en forma de reglas las conexiones que hay entre estas clases, propiedades, individuos entre sí, entre clases entre sí, representados con estos tres tipos de elementos nucleares. La idea es que el modelo OntoDIC aprovecha todos estos elementos para representar el conocimiento lingüístico, de manera que no es solamente no son etiquetas como en otros modelos anteriores donde realmente las etiquetas no forman parte de la estructura de la ontología. Esta sería la estructura lógica de este modelo. Como hemos visto, pues las ontologías tienen clases, propiedades e individuos, son los elementos en los que agrupan o formalizan la información, los datos, el conocimiento, frente a lo que es la estructura tabular de cualquier base de datos, en la cual simplemente tenemos un cruce entre registros y campos. Si aplicamos la lógica detrás de las ontologías al conocimiento lingüístico, lo que hemos hecho ha sido pues, adoptar que en este modelo los individuos lo que nos van a representar son los términos, los elementos lingüísticos, las propias expresiones del lenguaje, que son los que constituyen el objeto de estudio de la lingüística, palabras, expresiones como vehículo autónomo, como baldosa, como esmalte, o las palabras de otras lenguas como tile. Todo ello constituirían el saco de elementos que forman parte del lenguaje y en este caso de los términos que queremos analizar o que queremos representar. Más allá entonces de representarlos como esas listas, lo que hacemos es apoyarnos en la formalización y en su explicación y en su estructura, apoyarnos en esas clases y en esas propiedades. Por una parte, las clases nos van a permitir agrupar esas expresiones en función de conceptos del dominio de la lingüística. Por una parte, tendremos los conceptos del dominio de la lingüística o los conceptos del dominio semántico del que estemos tratando. Desde el punto de vista lingüístico, pues tendremos las definiciones, además definiciones formales que formalizamos de conceptos lingüísticos como palabra, como sufijo, como sustantivo o como los idiomas, el latín, el español. Todo ello constituyen las clases o las agrupaciones en las cuales ese saco de individuos pues quedan agrupados semánticamente o desde el punto de vista de distintos conceptos del dominio de la lingüística. Las propiedades permiten poner en conexión tanto estos conceptos lingüísticos mediante estas relaciones como los propios términos o la asociación evidente entre los términos y sus clases. Entonces, tenemos en propiedades relaciones como es parte de o como es tipo de, que forman parte de cualquier ontología y que permite jerarquizar la estructura, las categorías de los dominios. Nos permite también en lingüística organizar el conocimiento lingüístico que hay detrás. Entonces,
pues aparte de cuestiones como de relaciones como es parte de o pertenece a o es instancia de, pues también otro tipo de relaciones como es sufijo de, cuando un sufijo forma parte de alguna palabra, de alguna expresión, pues permite conectar esos términos. Por lo tanto, las propiedades nos conectan las clases y nos conectan individuos o nos conectan un individuo a su clase. En definitiva, obtenemos, claro, lo que son los principios de la lingüística. Y es que en lingüística lo que vemos son los signos lingüísticos, pero esos signos lingüísticos internamente pertenecen por una parte a un sistema lingüístico y pertenecen también a un sistema semántico. Tienen esta doble función y son asociaciones que establecemos cuando aprendemos la lengua, aprendemos junto con ese signo lingüístico, vamos aprendiendo todo el sistema lingüístico que hay detrás o vamos aprendiendo los significados que ese signo tiene en la propia lengua. Aquí en el modelo Ontodic nos permite formalizar tanto la parte del signo lingüístico que está encaminada o que forma su eje como expresión lingüística y nos permite formalizar todos los aspectos que tienen que ver con su significado. Y en cada uno de estos bloques, estos conceptos lingüísticos o estos conceptos semánticos, pues tienen sus propias relaciones, sus propias conexiones, sus propias agrupaciones como clases que forman parte de cada uno de estos bloques. Y el signo lingüístico, cada uno de estos signos estaría conectado a uno o varios elementos de ese sistema lingüístico y a uno o varios elementos de este sistema de significado. Bueno, así hemos trabajado y con éxito en sistemas como el dominio de la cerámica o ahora estamos trabajando en el dominio de la movilidad. Un análisis formal más detallado de algún aspecto, pues por ejemplo, aquí mostramos también un análisis que hicimos a partir de un diccionario combinatorio y podemos ver ejemplos. Los grupos, los bloques que tenemos marcados en morado como obstruir, arteria, río, tubería, estamos trabajando aquí con lo que son estas expresiones lingüísticas. Bueno, pues cada expresión lingüística, cada término está conectado con elementos, con clases que hacen referencia a su información de tipo semántico. Por ejemplo, obstruir es miembro de la clase de tensión y obstáculo, porque desde el punto de vista semántico están expresando ese significado, mucho más complejo, pero bueno, aquí en esta representación más sencilla. Y también son miembros, a su vez, de otras clases del sistema lingüístico, como pueden ser verbo. Obstruir es un verbo desde el punto de vista de que funciona en la estructura de una frase como ese núcleo del sintagma de la oración y del sintagma del predicado. Tiene una voz, que sería en este caso el indicativo, ¿vale? Y de este modo describimos cada uno también de los términos que tenemos aquí, ¿vale? Que si son miembros de la clase, bueno, en este diccionario lo denominaban voz a cada uno de los lemas, pues mantuvimos esta denominación para la clase. O forman parte de la clase sustantivo, ¿vale? O forman parte de la clase verbo. Por otra parte, tenemos relaciones entre los propios elementos, entre los propios términos, que también se pueden formalizar a través de propiedades. En este caso, como era un diccionario combinatorio, pues con
lo expresábamos con propiedades, como se combina con, pues el verbo obstruir se combina con sustantivos como arteria o sustantivos como río o sustantivos como tubería, ¿vale? Que todos ellos estaban expresando y eran miembros a su vez de una clase que era conductos y vías. Entonces, todo esto permite representar, como veis, la semántica y también el sistema lingüístico que hay detrás de estos términos. Si esta anterior es una estructura más sencilla, vista pequeña, un pequeño conjunto, al final lo que resultan son sistemas mucho más amplios que, como veis, pues van tomando esa forma de grafo que, bueno, pues pueden recordar bastante a muchos resultados que ofrecen algoritmos de inteligencia artificial. Por tanto, defendemos que esta forma de representación es mucho más próxima y es mucho más explícita respecto al conocimiento lingüístico y semántico que hay detrás. En definitiva, OntoDIC supone un cambio de paradigma en el que los términos no son meras etiquetas, sino que son entidades que forman parte de esas ontologías y que se pueden representar dentro de esas ontologías, como hemos visto, como individuos, que son los que son luego formalizados y estructurados, y que nos ofrecen una estructuración conceptual tanto del dominio, según el que estemos abordando, y del sistema lingüístico al mismo tiempo. Nos permite la representación de esas variantes y nos permite la representación de las relaciones entre los términos y entre las clases, separando y siempre teniendo muy clara esa independencia entre lo que es los conceptos y las denominaciones en los que se basa el estudio lingüístico. En definitiva, OntoDIC en el sistema actual pues favorece un rasgo importante en los espacios de datos, como es que nos ofrece esa interoperabilidad semántica, o nos ofrece en sistemas como de la inteligencia artificial aspectos como la desambiguación o un mayor control terminológico, o en el caso de la traducción automática nos van a permitir también mantener esa coherencia multilingüe al mismo tiempo que mantienen esa coherencia contextual por adaptarse también a los distintos niveles o registros de los términos. Por último, una pregunta que es bastante habitual es el coste y el coste que tiene. Entonces, el coste es muy variable porque depende del dominio en el que estemos trabajando, depende del nivel de la granularidad a la que queramos llegar, depende de las lenguas, pero en definitiva es comparable a recursos, a la creación de recursos avanzados, pero tiene considerables ventajas y aporta valores como la posibilidad de la reutilización, la interoperabilidad y la integración en la inteligencia artificial. En definitiva, es el valor que nos aporta esa transformación de datos a conocimiento estructurado. En conclusión, bueno, pues esto un poco la línea en la que debemos avanzar o lo que es conveniente avanzar dado el contexto actual es pasar de las bases de datos a las bases de conocimiento, las ontologías, y pasar a considerar la terminología no como listado, sino como una infraestructura semántica no complementaria, sino necesaria. Las ontologías terminológicas constituyen un aspecto clave para los sistemas lingüísticos inteligentes y en este sentido pues el modelo OntoDIC nos va a permitir esa integración de conceptos, de denominaciones y de relaciones. Tenemos que tener en cuenta que el reto actual pues eso no es solamente, es una idea en la que me gustaría insistir, no es solamente gestionar terminología, sino representar de forma estructurada el conocimiento especializado en el que se inscribe esa terminología. Y eso implica pasar de esos modelos de datos a esos modelos de conocimiento
Y bueno, el sistema, el modelo OntoDIC es clave y es base para una representación más rica y más reutilizable, que permita esa reutilización de ese conocimiento terminológico. Con esto quería acabar. Creo que en el último momento pensaba que llegaba, que me faltaba tiempo, pero igual he corrido demasiado. Pero bueno, espero que se haya entendido y si no, pues espero vuestras preguntas. Fantástico, Amparo. Tenemos una pregunta por el chat, no sé si la quiere realizar directamente el asistente que la ha formulado o quiere que la leamos nosotros. Bueno, Vosotros principalmente veréis. No veo. preguntaba si te referías a la lingüística computacional. Bueno, la lingüística me refiero a la lingüística. Por Justo, supuesto, perdón, Amparo, es que yo me he respondido porque justo estaba preguntando en el momento que estabas explicando OntoDIC, en la estructura de clases, propiedades y demás. Entonces yo le he dicho que era OntoDIC, pero bueno, sí, si quieres, si me he equivocado, sin problema. Que perdón. matice un poquito mejor, Amparo. Vale, pues no sé entonces la pregunta. Si me refiero a la lingüística computacional, me refiero a la lingüística como ciencia que estudia el lenguaje. No, y dentro de lo que es la ciencia que estudia el lenguaje, obviamente la lingüística computacional es esta rama que se ha dedicado tradicionalmente a lo que es todo el procesamiento del lenguaje natural, su automatización y dentro de esto también han habido pues, distintas líneas, pues desde el punto de vista un análisis más pues, como en informática, ¿no? Un análisis más simbólico y un análisis más machine learning. Y dentro de esto en realidad estaría más enfocado a un análisis simbólico, es decir, realmente hemos analizado las dos cosas, hemos analizado qué hace la ingeniería del conocimiento, hemos visto las herramientas que tiene actualmente la ingeniería del conocimiento, hemos visto que las ontologías, tal y como hoy en día se han desarrollado, porque hace pues, unos años, por ejemplo, aquellos sistemas que estaban basados en frames, pues intentamos utilizarlos y no nos resultaron tan favorecedores. Pero actualmente los sistemas que están basados en lógica descriptiva sí que nos han permitido describir y combinar estos dos sistemas, el lingüístico, o sea, el lingüístico, el que tiene que ver con cómo una lengua se organiza y organiza sus elementos desde el punto de vista desde distintos niveles, desde su léxico, su sintaxis, su pragmática, su fonología y desde el punto de vista de su semántica, ¿vale? Si el signo lingüístico combina estas dos, las ontologías actuales basadas en lógica descriptiva sí que nos han permitido combinar esta necesidad de representación ante la que antes pues las líneas que habían en lingüística computacional también tenían una serie de limitaciones. Y ha sido a través de estos sistemas que sí que nos han permitido. Entonces, obviamente, cuando hablamos de automatización del lenguaje, pues estamos hablando de lingüística computacional, pero bueno, también pues, cada uno como lo quiera ver de reducida o de una corriente limitada, pero sí que en cierto modo, como decía, el OntoDIC supone un cierto cambio de paradigma en la representación de datos, tal y como lo veníamos haciendo en terminología, pero entiendo que posiblemente también dentro de cómo se viene haciendo dentro de la lingüística computacional. Vale, genial. Has respondido perfectamente a lo que comentaba. Héctor, Sí, si no, la mano levantada, ¿era porque Sí, le querías sí, sí. preguntar algo a Amparo? Sí, simplemente, bueno, muchas gracias, Amparo, por tu presentación. Uy, que se me ha subido la cámara. No me veis. Nada, muchas gracias, yo creo que ha quedado muy claro. Pero a ver si nos podías bajar un poquito más. Bueno, OntoDIC es una herramienta, una forma de estructurar el conocimiento y el lenguaje, ¿no? Que no es una representación para representarlo mejor. Pero ¿en qué ejemplos, si nos podías dar ejemplos
cotidianos en los que este tipo de computación del lenguaje y tal está participando o nos está ayudando, porque hay cosas que eso existe y hay mucha gente que no conoce dónde están participando este tipo de herramientas en nuestro Bueno, día a día. bueno, Ontodic en estos momentos No, estamos Ontodic no, trabajando. pero modelos de ese estilo, a lo mejor. Bueno, claro, yo me refiero más a los que están en relación con el lenguaje, ¿vale? Entonces, dentro de esto, modelos que ya existen, algunos lo he expresado ahí, como por ejemplo el modelo Ontolex, y han habido otros, ¿vale? Que, bueno, pues se han intentado utilizar pues para representar diccionarios, ¿no? O para dar un salto a partir de las bases de datos que pueden tener más o menos esta forma o en gestores de bases de datos tradicionales como Multiterm, con los que hemos trabajado en traducción también, ¿no? En traducción asistida, combinando la traducción asistida con sistemas de bases de datos. mm, y estos sistemas estaban basados pues, en un formalismo, en un, em, en el TMX, ¿no? que es el que es el sistema estándar, que no me salía. Ese es el sistema estándar para la representación de bases de datos. Claro, modelos como Ontolex lo que han hecho es coger el sistema, la representación, la organización de datos que había en las bases de datos y traspasarlo a las ontologías. Pero claro, ahí están representando los términos como etiquetas que se asocian con esas ontologías. Y el salto es un poco integrar los términos dentro de las ontologías, no como etiquetas, para entenderlo, como anotaciones fuera, pero quedando fuera de las ontologías. Las ontologías tienen funcionalidades como la capacidad, puesto que están basadas en lógica, la capacidad de hacer inferencias sobre los datos y esa capacidad de inferencias pues se perdía o simplemente no estaba basada en lógica, lo cual ha tenido pues muchos problemas en intentar aplicarlo en distintas lenguas o al intentar aplicarlo en recursos concretos como el diccionario Oxford o tal, pues están. Yo me refería un poco a eso, a para qué puede servir un poco para traducir o Sí, para hablar mejor con las sí, máquinas, entiendo también, ¿no? Que nos entendemos claro, mejor si tienen este tipo de cosas y toda la repercusión que ello conlleva de que las máquinas nos entiendan, entiéndeme tú también a mí, sí, que sí, nos sí, entiendan sí, mejor. sí, eso es precisamente, eso es precisamente. Si nos está dando la sensación de que la IA generativa de alguna manera razona, pero tampoco sabemos muy bien qué es lo que hay detrás, pues una de las líneas también, esto ya en investigación, es decir, bueno, es que a lo mejor está haciendo cosas parecidas a esto, ¿no? Ujú, ujú. Lo que hay detrás de esa IA. Entonces, de alguna forma también que nos ayuda a entender lo que hay detrás. Son proyectos, todo esto, estamos creando ahora los recursos y poniéndolos en funcionamiento en combinación con modelos de lengua para ver esa mejora, ¿no? Genial. Quería mostrar y dar un tour específicamente, digamos, lo que es un flujo de trabajo de lo que es un chat con LLMs. Es decir, entrar y mostrar de cierta forma lo que es la arquitectura, las técnicas y las mejores prácticas de lo que se hace, lo que hay por detrás de un chat, pero de una forma intentar ser lo más sencilla posible, aunque se digan términos y cosas muy técnicas, pero que sea de una forma muy fácil para entender que lo pueda entender todo el mundo. Vale. Entonces, ¿qué vamos a tocar en esta presentación? Vamos a tocar qué cosa es un chat con LLM, los fundamentos y diferencias claves frente a los asistentes tradicionales, qué es la arquitectura del sistema, la arquitectura de bases del sistema, las capas, los componentes y sus interacciones, qué cosa es un RAG,
¿vale? Como retrieval generation, el flujo, el re-ranking, las bases de datos vectoriales, el prompt engine, los principios, las técnicas y patrones avanzados para aplicarlos en los prompts, lo que es la evaluación y despliegue, es decir, la optimización, agentes, memorias y producción, ¿vale? Básicamente eso son los temas que vamos a tratar durante esta exposición. Pues empezamos. ¿Qué cosa es qué cosa es un chatbot con LLM? ¿Vale? Básicamente es un chatbot está siendo impulsado por las LLM y van mucho más allá de lo que es antiguamente las scripts predefinidas, ¿no? Es un sistema, digamos, conversacional donde la LLM te permite ayudarte a que el propio chat tenga un razonamiento, que pueda razonar, que pueda actuar y pueda directamente, digamos, adaptarse al contexto actual en el que se está utilizando, ¿no? Las antiguas, digamos, chat que eran con scripts predefinidas iban básicamente en una línea donde había un flujo, digamos, con condicionales que en el momento que se salían de esa línea o ese flujo de condicionales ya te dejaba de funcionar. Entonces, con las LLM que hemos logrado que este flujo y este tipo de conversación sean mucho más fluidas y sean mucho más, digamos, más cercanas al usuario. Las cosas para destacar sobre lo que es el uso de las LLMs dentro de los chats es la comprensión digamos, del lenguaje natural. El razonamiento de multipasos y resolución de problemas, el acceso a información, ya sea externa, digamos, o interna, digamos, acceso a cierta información que no tiene por qué estar dentro de lo que es la propia entrenamiento que ha tenido la propia LLM. Y posteriormente también a ejecuciones de acciones automatizadas. Es decir, cuando tú haces una conversación, luego se puede desencadenar en diferentes tipos de acciones. El flujo general, digamos, es que tú tienes un mensaje, te entra, se procesa ese mensaje, se crean los embeddings de ese mensaje y a través de lo que es el RAG se hace la recuperación, digamos, de la información que está con respecto a ese mensaje, ¿no? Cada mensaje recurre, digamos, diferentes tipos de pipeline que están orquestados para recuperar esa información. A nivel de arquitectura, hay varios, digamos, dentro del chat, hay varios componentes específicos que son puntos claves dentro de lo que es un chat, ¿no? Es decir, es la entrada, la captura del mensaje, ¿no? Para convertirlos en embedding, la tokenización específica de esos mensajes. Luego, por otro lado, tenemos una base vectorial que es donde se está almacenada toda la información y los fragmentos relevantes. Con la LLM, por su parte, con la LLM, lo que hacemos es generar respuestas y hacer ese análisis complejo digamos, de la información. Y luego también, por otra parte, tenemos lo que es la memoria, la historia de la conversación, que nos ayuda también como otro componente más dentro de la ecuación para ayudarnos a tener mucho mejor contexto y poder tener digamos, una conversación fluida dentro de lo que es un chat. ¿Por qué necesitamos un RAG? ¿Vale? Lo que es los conocimientos, las LLMs, cuando se prepara el modelo, los modelos tienen una fecha, digamos, de salir. Y en ese momento, cuando sale el modelo específicamente, tiene acumulado un conocimiento específico que es, digamos, es una fotografía de lo que hay hasta el momento, ¿no? Entonces, con el RAG, lo que hacemos es poder darle una solución a lo que es que todo aquello, información que no ha podido ser introducida o dentro de la LM o información que es, digamos, primaria o de cierta forma privada tuya,
para combinarla con el razonamiento y con el análisis que es de las LLM para poder llegar a una solución final, digamos. Evitar también, nos evita tener alucinaciones, porque así, digamos, la LLM específicamente no tiene por qué inventarse información, ya que desde el RAG podría tener ese contexto específico de esa información que tiene almacenada. Entonces, con esa combinación, evitamos que sí tenga que inventar información específica que le hayamos sido consultado. Y lo que había comentado del tema de los datos privados ausentes, ¿no? Es decir, información que sea propia de la empresa que tú quieras, digamos, combinar con ese razonamiento y toda esa información que tiene ese modelo específicamente creado, en el cual tú, con el objetivo de tener un contexto mayor con el cual se pueda tener una mejor resolución digamos, de la respuesta. Cuando uno de los, digamos, tipos de flujos así, de los pipeline para un RAG, digamos, es la búsqueda de los fragmentos relevantes que tienen una cierta similitud con la pregunta que se ha hecho, digamos, desde el chat. Es decir, cuando tú haces una pregunta, esa pregunta se tokeniza y desde Retriever lo que hacemos es buscar información previamente almacenada dentro de los vectores que tenga una similitud entre una y otra, con lo cual recuperar un contexto específico que pueda responder específicamente a la pregunta que se ha hecho. Con el augment, digamos, lo que hace es combinar, digamos, toda esta documentación de lo que está recuperada y construir un prompt enriquecido, digamos, para esa respuesta. Y en esa respuesta lo que hace ya luego la LLM, digamos, lo que hace es generar las respuestas fundamentadas en los datos proporcionados, tanto como la parte privada, como el propio conocimiento que tiene. Digamos, prácticas que se pueden hacer para tener una mejor información. Dentro de las prácticas para poder aplicar para tener una mejor recuperación de esos datos, tenemos el re-ranking. Digamos, recuperar mucho, rankear composición. Si a la hora de buscar información, buscamos información, digamos, en la base de datos vectorial donde está almacenada toda la información privada, recuperamos, digamos, 10 documentos, esos 10 documentos no garantizan que todo ese contenido específico que se ha recuperado sea válido para una respuesta específica. Entonces, para esto, lo que hacemos es aplicar técnicas de re-ranking, donde cosas que se pueden hacer es evaluar los pares, digamos, puntuar la relevancia específica de cada uno de los elementos de esa recuperación, y combinar múltiples señales de re-ranking. Un ejemplo, por ejemplo, si tenemos digamos, un historial de información específica y queremos y preguntamos sobre un tema, pues a lo mejor queremos que nos responda, digamos, con la última actualización de esa información. Aunque haya un historial que todo, digamos, hay una similitud de información, a lo mejor en este caso específico, lo que queremos es que nos responda con la última actualización de esa información. Entonces, esto, una de las cosas que podemos aplicar es el peso específico de esta recuperación de cada uno de estos datos, basados a lo mejor específicamente en la fecha de publicación de estos artículos o de esta información, ¿no? Entonces, basados en esto, podemos tener una recuperación específica y tener una mejor respuesta, digamos, a lo que estamos, a la respuesta que queremos brindar a nuestro final. El embedding y las bases de datos vectoriales. ¿Qué es un embedding? El embedding es, digamos, es esa representación numérica del texto. El texto se convierte en, digamos, en una representación numérica de un vector de alta dimensión, digamos, que semánticamente ocupa un espacio vectorial dentro de digamos, de un almacenamiento vectorial completo. Toda esta información se guarda como si fuera
una fórmula, como un ADN, algo específico que identifica específicamente a todo ese contenido, y luego cuando hacemos, se guarda todo esto directamente dentro de una base de datos vectorial. Ejemplos de base de datos vectorial. Hay varios tipos de base de datos en el mercado. Hay base de datos, digamos, con licencia, y hay algunas que no necesitas licencia específica para poder utilizar. Cada una de ellas, a nivel de arquitectura, se utiliza en función de las necesidades y de que cada uno de los proyectos necesite, y en función también de los conocimientos que tiene el equipo, o en función de la infraestructura que tiene el equipo. Pues no siempre se puede hacer una cosa, no siempre es mejor que otra, sino va en función de lo que es el equipo y de lo que se quiere buscar, en la garantía que se quiera buscar. A lo mejor tener una propia base de datos que se pueda gestionar. Si tenemos un equipo que puede gestionar específicamente la infraestructura, pues a lo mejor es válido que puedas tener su propia base de datos y que tengas, por ejemplo, digamos, la infraestructura para poder escalar, ya sea horizontalmente o verticalmente según la demanda, ¿no? En cuanto al tema de los prompt engine, los 5 principios fundamentales, lo que es la claridad, específicamente a la hora de construir un prompt específico para poder trabajar, digamos, con este chat. Una de las cosas fundamentales que tenemos es hay que tener en cuenta estos 5 principios, ¿no? Lo que es la claridad. Hay que ser siempre digamos, el LLM tiene que tener unas instrucciones bien claras. No se puede dar el caso de que sea una ambigüedad, porque a la hora de hacer, si se quedan ambigüedades a la hora del prompt, a LM, a la hora de razonar, puede tener un razonamiento mucho más abierto y no tener un resultado tan específico como lo que se espera, ¿no? Proporcionar un contexto. Siempre es súper importante poder proporcionar un contexto específico donde la LM pueda, digamos, enmarcar en qué específicamente qué es lo que se está trabajando. Por otra parte, tenemos también el formato de salida. El formato de salidas es importante, ya que debemos saber y conocer cómo luego queremos que se nos devuelva esa información que ha sido recuperada, en qué formato y qué acciones posteriores vamos a hacer con ese formato específico para poder tomar decisiones. El future, es decir, incluir ejemplos de pequeñas tareas complejas y poco convencionales para que él sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y el tema de asignar los roles específicos para poder calibrar las respuestas. Es decir, roles específicos para el system prompt, roles específicos para el asistente, roles del usuario, que nos ayuda a que él tenga, digamos, un contexto global para poder tener unas respuestas mucho más concluyentes. En las técnicas avanzadas digamos, de lo que es el prompting, tenemos lo que es dentro del prompt incluir lo que es que haya un razonamiento de paso a paso, donde paso a paso le vamos diciendo cuáles son los pasos que tiene que ir dando consecutivamente. Lo de incluir los ejemplos, digamos, ejemplos propios, la estructura y las instrucciones a nivel global y a nivel por encima de lo que pueda inyectar un usuario específicamente. Otra de las cosas importantes que nos puede ayudar a tener una mejor comprensión y un mejor hilo conversacional, en este caso, es el tema de la memoria. Es decir, tener una propia memoria de lo que es el hilo de la conversación, porque así, digamos, la LLM puede una conversación, pues nos puede ayudar a tener una mejor conversación en cuanto a que las preguntas y respuestas no sean, digamos, asíncronas, sino que tú preguntes y él te responda, sino que le permitas a la LLM que te pueda incluso generar preguntas a ti para ayudarte a la LLM poder tener una mejor comprensión de lo que tú estás preguntando y así poder volver a hacer una búsqueda avanzada. Es decir, un caso muy específico es que le haces una pregunta
digamos, de la cual él entiende que puede haber demasiada información para mostrar, y en vez de mostrarte toda la información completa, te ayuda a especificar la pregunta. Te dice, ¿me quieres decir qué es esto en concreto o quieres que busque de esto en concreto? Entonces nos ayuda a poder tener un hilo de la conversación a través de la memoria y así sea un poco más, digamos, más humanos. Lo que es los agentes inteligentes, ¿no? Dentro de todo este esquema, ¿no? Él observa como tal, tiene una observabilidad, él observa, razona, planifica, ejecuta, digamos, herramientas con las cuales esas herramientas incluyen a lo mejor búsquedas específicas en tiempo real, de hacer búsquedas en la web para poder tener una recuperación de esa información y poder darte unos resultados específicos de acuerdo a lo que se está preguntando. Iterar, hacer varios ciclos, digamos, y lo que es el asistente hace una recuperación de la información de lo que está almacenado vectorialmente, luego hace una búsqueda de la parte web, analiza que el contenido discrepa entre la relevancia entre un contenido y otro, puedes específicamente repetir el mismo ciclo para llegar a una mejor comprensión y tener un mejor análisis de lo que se está buscando, y así garantizamos que las respuestas sean lo más correctas posible. Bueno, a nivel de arquitectura agéntica, primero es el plan, ver qué es lo que tiene que razonar, seleccionar básicamente la información y luego ejecutar, digamos, tareas específicas para que se pueda tener este resultado. A nivel de qué son los tools, como he mencionado justo antes, hay tipos de tools específicamente que nos ayudan a hacer, digamos, búsqueda, ampliar ese conocimiento que tiene la LLM o ese conocimiento que hay vectorialmente. Una de las tools es hacer búsquedas vectorialmente, digamos, en vectores que tengamos, bases vectoriales que tengamos, digamos, segmentadas para poder trabajar con este asistente, o otra de las tools muy específicas es hacer búsquedas por internet, consultar APIs, por ejemplo, consultar el tiempo, hacer consultas a través de finanzas, APIs públicas en las cuales nos ayuda a tener un enriquecimiento en tiempo real de lo que está pasando. En los flujos conversacionales múltiples, digamos, un caso de uso muy específico, digamos, es un chat de soporte, donde un usuario inicia una conversación y quiere específicamente hablar con soporte. Pues en vez de tener una persona con una disponibilidad de 24 horas, a través de un asistente lo podemos tener esta disponibilidad y ese mayor alcance a los usuarios, atender diferentes usuarios al mismo tiempo. Entonces, si este asistente específicamente ya ha sido previamente creado y actualizado con la información de todos los flujos de trabajo que tienen, por ejemplo, un equipo de soporte con todas las ayudas de preguntas y respuestas, pues él podrá tener, digamos, se podrá enfocar específicamente en el problema del usuario que está preguntando, podrá extraer en base a esa base de conocimientos que tiene este asistente, podrá extraer la información relevante y poder dar, digamos, una respuesta al cliente de lo que está buscando. Otro paso importante en estos chats, digamos, es el tema de la seguridad. Los chats también, como toda aplicación, necesita también tener un tipo de seguridad específico. Es decir, saber tener una autenticación para el uso del chat, por si hay múltiples usuarios, ver la comunicación entre lo que es ese front y esa API para que otras personas específicas no puedan hacer un uso indiscriminado de esa API y aumentar, digamos,
costes asociados a la implantación de este producto, el tema de los permisos, esto es algo que hoy en día lo vemos lo vemos a la hora de hacer implantaciones de chat. Es decir, queremos que, por ejemplo, un asistente específico tenga una información muy específica, que la información esté segmentada y que no todos los usuarios utilicen esa información. Pues una de las formas de esto es poder segmentar toda esta información y poder brindar el uso a cada uno de los usuarios enfocado en lo que se quiere mostrar en este asistente. Ver las auditorías, tener auditorías para saber cómo está el funcionamiento del chat, hacer un seguimiento de ver las respuestas y preguntas, los tiempos, ver si hay algunos errores, es súper importante. Y ver, digamos, las transiciones críticas y las acciones de alto impacto que requieren aprobación humana específica. Es decir, ver si todo está... aquí podemos mostrar, digamos, una evaluación que se ha hecho con diferentes tipos de chat, donde podemos mostrar a grandes rasgos cierto porcentaje de lo que es la evaluación y monitoreo, ¿no? En la precisión, cuanto a documentos, siempre logramos tener una precisión de por encima de lo que es un 85%, digamos. El rate, digamos, resuelto sin escalada es de un 75%. El rate de alucinaciones, es decir, tenemos unas alucinaciones que están por debajo del 2%. La latencia que tenemos en un chat específico, esto siempre está en dependencia de la infraestructura que haya por detrás y de la arquitectura con la que se haya desarrollado, pero una media es por debajo de 7 segundos en el tema de las respuestas. Y la satisfacción del usuario casi siempre está por encima del 4,2. A nivel de arquitectura y digamos, de tecnologías para desarrollar este tipo de asistentes y chat, siempre digo que siempre va a depender específicamente de lo que es el equipo de desarrollo y los conocimientos que tenga el equipo de desarrollo. Ninguna tecnología, no siempre una es mejor exactamente que otra, pero siempre hay que contar con el equipo de desarrollo y las capacidades que tenga el equipo. Pero un ejemplo, digamos, de cómo hoy en día las tecnologías que se están utilizando es básicamente que a nivel de frontend se suele usar sobre todo tecnologías de JavaScript con React y Next, con WebSocket para tener una comunicación con el chat a nivel de tiempo real. En el backend solemos usar la mayoría que utilizan JavaScript, utilizan Node.js con específicamente un framework llamado Next. Solemos usar y se suele usar específicamente FastAPI para, digamos, ciertos componentes o tools específicas que te ayudan a esa recuperación, a esa búsqueda en Internet. A nivel de base de datos y memoria, Pincon o pgvector para las bases de datos vectoriales. Y a nivel de infraestructura, se suele usar lo que es el Docker para una dockerización o Kubernetes, que es, digamos, similitud a nivel paralela para lo que es la escalabilidad y la resiliencia de estos productos. La latencia siempre está por debajo de 25 segundos. El multimodal, la gente para trabajar no solo con texto, sino también trabajar con imágenes, trabajar con audios y tener múltiples agentes. Bueno, y con esto hemos terminado, digamos, este pequeño tour por lo que es un chat con el LLM. Bueno, ahora súper interesante. Charo tiene una pregunta. Sí. ¿Charo? No se te oye, Charo. Debe estar silenciada.
Charo. Perdón. Buenos días, Sara. Muchas gracias Sí. por tu presentación. La verdad es que ha sido muy clara. Aún así, a mí me queda una duda y es ¿cuál es la diferencia entre un chatbot normal y un agente con LLM? Vale. ¿Nos lo podrías explicar? Sí, sí. Antiguamente, cuando no había un razonamiento, digamos, mm, tan como hay ahora mismo, como son las LLM, que tienen un razonamiento bastante, digamos, muy cercano al humano, la forma de razonar los chats era a través de condicionales, ¿no? Es decir, si me pregunta esto, pues tengo estas respuestas muy específicas. Era, digamos, un camino a nivel de árbol donde una pregunta podía desencadenar en varias respuestas muy específicas, pero digamos donde esas respuestas no iban nunca a poder salir de ese marco específicamente programado. Entonces, claro, en este caso los chats se quedaban, digamos, un poco cortos con lo que es el análisis. Con la LLM le permite tener una comprensión específica de lo que es la pregunta y trabajar en función de esta comprensión de lo que de lo que se ha preguntado. Bueno, muchas gracias por invitarme y la verdad por el momento de dar esta charla, ¿no? Porque justamente después de Amparo y Abraham, que básicamente han hecho parte de mi trabajo, ¿no? Han introducido las ontologías y también los chatbots basados en LLMs. Entonces, va a venir muy bien porque no tengo que centrarme mucho en dar el background, ¿no? De lo que voy a presentar. Mi enfoque es un pelín distinto, es más el uso o la combinación de knowledge graphs y large language models desde academia, pero también algo que se puede aplicar obviamente en industria y en proyectos más aplicados. Y la idea es presentar las oportunidades, ¿no? De combinar, para mí knowledge graph y ontologías es algo equivalente, ¿no? Porque siempre la semántica, ¿no? Del knowledge graph es muy importante, ¿no? Y ahora hay ciertas oportunidades muy importantes de combinarlo con deep learning y machine learning en general, ¿no? Y en particular con los modelos de lenguaje. Y bueno, por continuación sería estos sistemas híbridos, ¿no? En los que no solamente están basados en description logics o deep learning, pero es una combinación de ambos, ¿no? Y sí que hay una necesidad clara, ¿no? En inteligencia artificial de tener sistemas que son que los puedes explicar, las salidas, que obviamente puedes confiar en ellos, que también es un challenge que tenemos actualmente, ¿no? Y luego también que traigan algo de semántica, ¿no? Que sean robustos en ese sentido, ¿no? Que es lo que hoy en día muchos LLMs están intentando acercarse al razonamiento, ¿no? Que modelos simbólicos no pueden de forma natural llegan, ¿no? Y los LLMs, pues bueno, obviamente no están implementados, ¿no? Para hacer un razonamiento como los modelos simbólicos, ¿no? Pero están aproximándose bastante bien. Entonces, bueno, una de las limitaciones obvias de modelos de lenguaje o deep learning en general es que necesitan una cantidad de datos. En el caso de los LLMs, que son impressive, ¿no? Utilizan casi todo el Internet, ¿no? Y que también pues, no tienen las capacidades de explicar muchas veces por qué infieren ciertas salidas. Pero bueno, dentro de lo que cabe, los LLMs están implementados, ¿no? Para predecir la siguiente palabra, ¿no? Dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, de alguna manera, de la forma que trabajan no es extrañar, ¿no? Es cómo están diseñados. Para también poner limitaciones, ¿no? En los modelos simbólicos como knowledge graph o ontologías, que son difíciles de mantener, tienes que crearlas, ¿no? También. Entonces, obviamente, si tienes una ontología que es perfecta y completa, ¿no? Uno podría decir, bueno, ya está bien, no tengo que hacer nada más, pero es algo muy complejo de llegar, ¿no? Entonces, la idea es tener una combinación de ambos sistemas, ¿no? Dar más flexibilidad en lo que se puede inferir con modelos simbólicos y también proporcionar unas garantías, ¿no? Semánticas,
también a los modelos de lenguaje o deep learning, ¿no? Entonces, es donde han surgido esta combinación, ¿no? Y lo que se llama hybrid learning and reasoning systems, que pueden incluir un modelo de lenguaje, pueden incluir a otros modelos. La idea general es combinar, ¿no? Esto, el mundo estadístico con el mundo simbólico. Y en esta presentación me voy a centrar específicamente en la combinación en la parte estadística con los modelos de lenguaje. Y hay varias oportunidades que se están discutiendo desde academia y también en industria. Bueno, antes de presentar los detalles en concreto, quería mostrar un par de slides de la cantidad, ¿no?, de modelos de lenguaje que tenemos actualmente, ¿no? Esto es algo ya totalmente obsoleto, ¿no?, desde hace 2 años, pero ya había habido una explosión, ¿no?, de lenguajes, empezando con la familia de BERT, pero ya con modelos más grandes, ¿no?, con GPT, por ejemplo, tipos de modelo como GPT, Llama, Mistral, etc. Aquí también ya con el tamaño, ¿no? En su momento, si veis en la esquina inferior izquierda, BERT, en su momento era un modelo grande, pero obviamente si comparas ya con modelos como GPT-5, estamos hablando a otro nivel. Y de nuevo, este slide ya está obsoleto, ¿no? Lleva ya 2 años, obviamente. Hay cosas, ha cambiado el panorama bastante, ¿no? Y finalmente, ya para otra idea, ¿no?, de una API que ahora facilita el acceso sin problemas a más de 600 modelos, ¿no?, o variantes a lo mejor de la misma familia. En términos de las oportunidades de combinar, ¿no?, ambos mundos, ¿no?, la parte más de simbólica de Knowledge Graphs con la parte más estadística de modelos de lenguaje, al final al cabo, lo que se está defendiendo mucho desde los language models es que también codifican knowledge, ¿no? Y obviamente es impresivo lo que están haciendo, ¿no? Y aún me impresiona, ¿no?, cuando estás chateando con ChatGPT o te comunicas con otros modelos de lenguaje, ¿no? Y sí que es cierto que codifican conocimiento, ¿no?, que puede complementar al conocimiento que tenemos explícito, ¿no?, por medio de ontologías o knowledge graph, ¿no? Entonces la idea es cómo podemos combinar estos dos mundos, ¿no? Porque hay ciertas cosas que o bien el modelo estadístico codifica de forma muy distinta y no consigues establecer las inferencias que estabas buscando, y el modelo simbólico siempre es más preciso en ese sentido. Entonces, podemos combinar ambos mundos, ¿no?, y la flexibilidad al mismo tiempo al modelo simbólico, ¿no?, que es estricto, ¿no? Si para inferir C tienes que tener A y B, siempre vas a esperar A y B, ¿no? Mientras que los modelos estadísticos dan esta flexibilidad de que a veces, pues, si tienes algo que se parece a B, puedes siempre inferir algo que se parece a C. Y bueno, hay varios puntos de debate en el sentido de que, bueno, si pueden generalizar y no o no los LLMs, si siempre si son correctos o no, en ciertas situaciones pueden ser problemáticos. También el LLM funciona muy bien en casos en los que han visto suficientes datos y de entrenamiento, pero el problema es cuando hay partes en las que no han sido bien entrenados, porque no hay tanto conocimiento. Obviamente sí que los LLM no son tan precisos, ¿no? Pero es algo común, ¿no? Al final dependen de los datos con los que han sido entrenados. Pues como Abraham decía, el tener sistemas que permiten hacer RAG y complementar al modo de lenguaje son fundamentales, ¿no? En este caso, el RAG podría verse como acceder a un knowledge graph, ¿no? En vivo, ¿no?, cuando te comunicas con él. Y luego otros problemas que son ciertos, ¿no? Al final, los LLMs se han entrenado con datos que pueden ser buenos o malos, ¿no? Entonces, a veces olvidar esos datos que aquí llamamos tóxicos, ¿no?, es bastante complicado, ¿no? Obviamente, cuando te comunicas con chatbots o con ChatGPT, hay muchas capas de filtrado, ¿no?, para evitar que el LLM vaya por lados que se deben evitar, ¿no? Pero aún así es complicado, ¿no?, hacer olvidar al LLM sobre cosas que ha aprendido. Y me añadas también un poco explicar las predicciones y de qué hace un LLM. Pero bueno, yo lo que veo que hay muy buenas oportunidades entre la combinación de ambos, ¿no?, con sus limitaciones y con los pros y cons. Entonces yo creo que
tanto LLMs pueden beneficiar dramáticamente al mundo de los knowledge graph y al revés, ¿no? Y la idea es tener ambos trabajando juntos, ¿no? Que en esta slide, estas imágenes, ¿no? que he cogido de un artículo que hacía un resumen de LLMs y combinándolos con knowledge graph, las diferentes combinaciones, ¿no? O bien el knowledge graph facilita, ¿no?, el trabajo de un LLM o proporciona información adicional, o bien el LLM facilita tareas específicas de knowledge graph, ¿no? Pero la idea es tener el punto C, ¿no?, en el que se combinan ambos, ¿no? Y se ayudan mutuamente, ¿no? Entonces, han habido varios artículos recientemente, bueno, ya no tan recientemente, ¿no? El panorama ha cambiado tanto que 2 años ya es mucho, ¿no? Pero bueno, son cosas que aún son válidas. Se hizo un overview de las oportunidades entre Knowledge Graph y KGs. Quizá este paper en concreto es bias hacia Knowledge Graph porque viene de la comunidad, ¿no?, de Knowledge Representation. Pero es bastante interesante, ¿no?, en oportunidades para ambos mundos, ¿no? Entonces, voy a empezar con unos ejemplos, ¿no?, de cómo Knowledge Graph pueden ayudar a los LLMs. Pueden ayudar en el sentido de como lo que mencionaba Abraham, ¿no? Cómo pueden dar información adicional que puede que el LLM no haya sido entrenado. Entonces, especialmente en dominios muy específicos, y que puede ser de gran ayuda, ¿no? En algunos casos simplemente es que el LLM no está actualizado, ¿no?, con lo último que ha sucedido en el mundo, y el Knowledge Graph sí ha sido actualizado, obviamente, ¿no? Porque si el Knowledge Graph también es obsoleto, pues no va a ayudar, ¿no? Pero especialmente en dominios muy específicos, el Knowledge Graph puede contener información en la que el LLM no tiene tanta evidencia de forma textual, ¿no? Entonces ahí puedes ayudar, ¿no? El ejemplo este del slide posiblemente no sea el más indicativo, ¿no?, en el que es fácil que el LLM sepa muy bien dónde nació Obama, ¿no? Pero en otros casos, la información factual que puede proporcionar Knowledge Graph puede ser clave, ¿no? También se pueden utilizar los Knowledge Graph para comprobar que el LLM conoce ciertos hechos. Entonces, si tienes un Knowledge Graph que está actualizado, que contiene información factual importante y quieres comprobar que el LLM de hecho puede inferir la misma información, puedes preguntar, ¿no?, tripletas incompletas del Knowledge Graph, ¿no?, en el que, bueno, el Knowledge Graph sabe la profesión de Obama, pues podrías preguntar al LLM, oye, ¿cuál es la profesión de Obama?, ¿no? A ver si realmente te dice o infiere la misma información que tú sabes que es correcta en el Knowledge Graph, ¿no? Entonces, puede ser un ejemplo también de validación, ¿no? Obviamente, sí, el Knowledge Graph tiene que ser correcto. Un trabajo que hicimos en la misma línea hace un par de años es comprobar si ya no solamente hechos puntuales, ¿no?, de si cuál es la profesión de Obama, pero si un LLM es capaz de inferir la misma semántica de las ontologías. Entonces, le preguntamos cosas como si beef es un tipo de carne, y luego también incluso reglas lógicas un poco más complejas, ¿no? Como si beef es carne, pero también es una carne especial derivada del cattle, ¿no? Entonces, y obviamente no le preguntábamos los axiomas lógicos directamente, hacíamos una verbalización y comprobábamos si el LLM era capaz de... Bueno, en este caso no era ni un LLM, ¿no?, era un pre-trained language, y usamos Roberta, que parte de la familia de los BERT models, ¿no?, que ahora ya son modelos pequeños, digamos, ¿no? Y básicamente hacíamos preguntas binarias. Bueno, como trabajaba BERT era un poco distinto, pero básicamente era un poco la pregunta de si algo se infería o no, y lo verbalizábamos de varias maneras, testeamos varias maneras. Entonces, una manera también no estamos utilizando el LLM, quizás esto está relacionado con la pregunta también de Charo, ¿no? En nuestro caso no estábamos utilizando un chatbot, utilizamos el LLM como parte de un sistema inteligente en el que preguntamos cosas, ¿no?, porque queremos hacer una tarea específica. Y aquí sería otro ejemplo, por ejemplo, ¿no?, de
sistema inteligente que utiliza el LLM para resolver un problema, ¿no? Y en este caso es un estudio en el que no participé, pero me pareció bastante interesante, en el que lo utilizaban para el LLM para definir consultas sobre una base de datos. Entonces comprobaron si el beneficio de utilizar el LLM directamente para consultar la base de datos, dada la pregunta en lenguaje natural y el esquema de la base de datos, y replicaron el mismo ejercicio, pero utilizando grafos de conocimiento, y en lugar de hacer definir una consulta en SQL, tenían que definir el LLM definía una consulta en SPARQL, ¿no? Que es el lenguaje para knowledge graphs. La pregunta es la misma en lenguaje natural, pero en lugar de dar el esquema de la base de datos, dabas una ontología en NAO, ¿no? Y lo que comprobaron es que los resultados eran mucho mejor, ¿no? Al dar la ontología que al dar el database esquema, ¿no? Especialmente cuando el esquema de la base de datos o la consulta eran más complejas. Entonces, desde un punto de vista, esto es interesante, ¿no? Que el uso de knowledge graph facilitaba parte del trabajo. No totalmente sorprendente, ¿no? Porque para un experto del dominio, si tú le das una ontología que entiende, va a ser más sencillo para él el definir una consulta que si le das una base de datos de un esquema, ¿no? Que está orientado más a almacenamiento de datos que a representar el dominio en sí. Entonces, de alguna manera no es totalmente sorprendente, ¿no? Si, pensando que un LLM se acerca más a cómo un humano va a entender el dominio. Y luego repararon un poco la arquitectura en el que, como tienes una ontología, la ontología también puede ayudar a reparar las consultas, ¿no? Si la consulta de alguna manera viola cómo el dominio está representado, ¿no? Entonces, bueno, un sistema bastante interesante en el que el LLM se utiliza para definir consultas. Ahora, el otro caso en el que los LLMs pueden ayudar a los grafos de conocimiento, obviamente una tarea que la están haciendo ya muy bien, aunque bueno, hace falta validar, ¿no? Pero el extraer conocimiento, tags, tripletas que pueden añadirse a un knowledge graph, ¿no? Dado un texto, ¿no? Eso lo hace muy bien. Obviamente requeriría una validación en la creación del knowledge graph o de la ontología, pero sí que es verdad que de empezar con cero a empezar con algo sí que es bastante ayuda, ¿no? El único problema es que pueden llegar a sobrecargar, ¿no? Si de forma muy rápida generan conocimientos sin validar, ¿no? Puedes llegar a un problema opuesto, ¿no? De que tienes demasiado, quizá. También se han utilizado para extraer conocimiento de tabular data, añadir extraer la semántica, ¿no? De columnas, de la relación entre columnas, ¿no? Entonces sí que, bueno, en trabajos preliminares en esta línea me parece que están funcionando mucho mejor que las tecnologías tradicionales, ¿no? Pero que también se pueden combinar con Knowledge Graph, ¿no? En el que el Knowledge Graph establece cuál es la semántica esperada de una tabla y el LLM puede ayudar a transformar, ¿no? Y extraer la información de las tablas acorde a un Knowledge Graph. De forma parecida que hemos visto antes que podríamos validar un LLM acorde a la información que hay en un Knowledge Graph. En los casos en los que el Knowledge Graph sea incompleto, ¿no? En este caso no se utiliza para validar, pero el LLM lo que va a utilizarse es para extraer tripletas, ¿no? Que a lo mejor no existen en el Knowledge Graph. Y el Knowledge Graph puede presentar quizá partes que sabe que no están completas del todo, ¿no? Donde falta cierta información, por ejemplo, donde nació alguna persona, ¿no? O sea, la tripleta exacta en el que, no sé, no sabemos dónde nació Barack Obama, pero intuimos que el language model puede conocer esa información, ¿no? Podríamos extraerla, ¿no? Y añadirla a Knowledge Graph, ¿no? Entonces también ha habido bastantes trabajos que están intentando ver cómo funcionarían los LLMs, ¿no? Para extender knowledge graphs. Pero también guiado por la información que sabes que tu knowledge graph necesita. Algo que he trabajado recientemente, bueno, una de las líneas de investigación activas que tengo es Ontology Alignment, en el que tienes varias ontologías o knowledge graph y necesitas alinear de forma semántica, y los LLMs funcionan muy bien, ¿no? En el trabajo utilizábamos la noción de un oracle o un experto, si existía, ¿no? En el que podíamos enviar preguntas, ¿no? Sobre si dos conceptos o dos entidades en dos o más knowledge graph eran equivalentes, ¿no? Entonces habla en esta era de
LLMs, obviamente le podemos lanzar esas preguntas en lugar de un domain expert que puede ser más caro o difícil de tener acceso. El LLM puede facilitarnos, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es extender uno de nuestros sistemas de ontology alignment para hacer consultas a un LLM, ¿no? Y bueno, claro que los resultados se pueden mejorar, ¿no? Ahora lo que hicimos recientemente es evaluar varios modelos de lenguaje para ver cuál funciona mejor. Utilizamos comerciales y también OpenWeight. La idea que hicimos es tener un sistema para construir los prompts de forma automática y basados en la información de la ontología. Básicamente sabemos qué pregunta queremos hacerle al modelo de lenguaje y utilizamos este prompt builder para extraer esa información de las ontologías que queremos alinear y el contexto, ¿no? Como Abraham estaba diciendo, el contexto es bastante importante, ¿no? Entonces lo que hicimos es crear de forma automática diferentes prompts en el que no solamente damos una pregunta específica, ¿no? Que podríamos decir, oye, ¿es este concepto equivalente a este otro concepto? Pero damos el contexto de esos conceptos, ¿no? El contexto de lo que estamos preguntando al LLM, ¿no? Y obviamente eso dio mejores resultados, ¿no? Que no dar contexto, ¿no? Básicamente, en este último artículo que hemos publicado, englobamos diferentes prompts, sacando diferentes tipos de información, ¿no? Y bueno, sin enfocarse mucho en los números en sí, es más mostrar, ¿no? Que el añadir el LLM como ayuda a un sistema de ontology alignment que existía, mejorábamos los resultados, ¿no? En todos los casos, en varias tareas. Bueno, la última slide que quería enseñaros es un poco la idea, ¿no? Puedes tener un chatbot, obviamente, como una interfaz que comunicas, ¿no? Y algo más conversacional, pero puedes tener algo más como un agente que soluciona algo, ¿no? Es lo que le llamamos Nessie Agent, pero la idea es tener un agente híbrido en el que hay un componente de conocimiento, un componente de aprendizaje, en el que podría ser un deep learning o un LLM, o podría ser incluso symbolic learning as well, ¿no? No tiene por qué ser algo puramente estadístico. Pero una componente humana es crítica también, ¿no? En el que o bien tenemos human in the loop, o incluso, que me gusta incluso más decir AI in the loop, ¿no? Human in the loop parece que termina siendo un segundo citizen, ¿no? De la arquitectura, cuando AI in the loop es más como, vale, ese es el componente, ¿no? Donde el humano, la gente humana es importante, ¿no? Para recibir explicaciones de lo que se ha inferido, pero también para crear, validar el conocimiento, ¿no? Y bueno, esta sería la arquitectura que hemos discutido en la comunidad de Knowledge Representation, combinando con Machine Learning, ¿no? Donde nos gustaría tener algo así en el futuro. Y bueno, esto es todo. Creo que no les menciono a los co-authors del último artículo que hemos presentado, pero también mencionar que ahora estoy trabajando en un proyecto con Defense and National Security, en el que el gobierno de inglés está muy interesado, ¿no? en el uso de Knowledge Graphs, pero obviamente validación de Knowledge Graphs es muy importante, ¿no? No podemos considerar ya por ser un Knowledge Graph que es perfecto, ¿no? Obviamente va a haber errores, ¿no? Entonces, parte de mi trabajo posiblemente este año va a ser en esa línea, ¿no? Pero sin olvidarse de la combinación con Machine Learning and LLMs que pueden ayudar a traer más conocimiento, incluso validar conocimiento en ciertas situaciones. Bueno, esto sería todo. No veo las preguntas del chat, no sé si hay por ahí alguna. De momento no hay ninguno, Ernesto. Ha sido súper interesante. La verdad es que nos ha puesto sobre el terreno otro punto de vista. No sé si... Bueno, Álvaro Fides ha levantado la mano. Es tu... Sí. Cuando quieras. Claro, es que esto me parece muy interesante porque también trabajé en su momento con ontologías y siempre me ha parecido curioso la analogía que puede darse entre representar conceptos dentro de un LLM como coordenadas multidimensionales y por otro lado que las clases de ontología también vienen a definir esos conceptos. Entonces, no sé si igual es una fantasía o se podría representar el conocimiento de todo un LLM como una colección de ontologías, si eso está dentro de lo posible,
o si en ese sentido, ¿cómo podrías utilizar una ontología como OntoDict, la que han presentado anteriormente, para representar el conocimiento semántico de un LM? Sí. Sí, la verdad es que el conocimiento del LLM, pues, al final es lo que le llaman parametric knowledge, y ahora más y más artículos que vienen de la parte de NLP, ¿no? Ya están hablando de representación de conocimiento, razonamiento, ¿no? Sin casi tocar un knowledge graph, ¿no? Que también yo soy más escéptico en esa parte, ¿no? Viniendo de la otra comunidad, ¿no? Lo que a mí me gustaría es extraer ese conocimiento de los LLMs, ¿no? Y tener una representación explícita, simbólica, ¿no? De ese conocimiento. Am, y validarla, ¿no? Porque al final, si tienes que comunicarlo con un humano, em, yo creo que sería la mejor manera, ¿no? Obviamente lo que funciona muy bien es como interfaz utilizando lenguaje natural, ¿no? Entonces la idea es extraer de esa manera ese conocimiento de alguna manera mediante consultas, ¿no? De lenguaje natural, ¿no? Y yo creo que van a ser muy útiles a la hora de crear conocimiento a escala y also creación de ontologías a escala, o al menos la parte más obvia, ¿no? Que está almacenada en el LLM. Eh, Creo que el sustituir totalmente al usuario, ¿no? Como ponía aquí, creo que va a ser difícil, ¿no? El usuario siempre va a tener que crear y a lo mejor mediante un diálogo con el chatbot, bueno, no necesariamente un chatbot a lo mejor de la forma más tradicional, ¿no? Pero una comunicación con esta gente inteligente, ¿no? En la que puedes al final crear cierto conocimiento y validarlo, ¿no? Que puedes añadir luego a tu ontología en el caso de OntoDict u otra, ¿no? Y también en la extracción de hechos concretos, ¿no? Que a lo mejor en la literatura más específica, ¿no? En Life Science, por ejemplo, puedes extraer información, ¿no? Que antes era más costoso, ¿no? Aplicar técnicas de text mining para extraer ciertas correlaciones entre dos proteínas, por ejemplo, ¿no? Que no sé si esto responde a tu pregunta o añade más cuestiones, ¿no? No sé, siempre salen más cuestiones, pero sí, gracias. Álvaro, también, bueno, aprovecho, si no te importa, Ernesto, pero sí que estamos en algún proyecto intentando justamente esta idea que planteas, es ver cómo combinamos el modelo OntoDict con modelos de lenguaje, para ver si ayudan o a entender también esos grafos. Sí, sí, lo que hablamos es también intentar también identificar, ¿no? Las activaciones, ¿no? Quizás ver un poco más la parte interna. Hemos hecho un experimento básicos con un estudiante de doctorado en el que intentamos ver ciertas activaciones, a ver qué conceptos se pueden estar activando, ¿no? Y lo que estamos haciendo es pruebas en diferentes lenguajes, ¿no? Para evitar lo que es más específico del lenguaje y ver si hay una intersección conceptual, ¿no? Pero es complicado ver, es difícil ver, ¿no? En ese mapeado en las últimas capas, al menos del LLM, detectar de forma clara qué concepto se está activando, ¿no? No es que digas, tengo aquí un 1, se está activando el concepto de mesa, y cuando tengo un 1 en otro lado es el concepto de silla, ¿no? Es bastante más complejo, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Ver si de una manera, o bien con un diálogo, se puede extraer conocimiento o ver también qué activaciones, ¿no? De alguna manera están en la salida, ¿no? del LLM. Hola, buenos días. Bueno, pues después de todo lo que hemos escuchado, ahora vamos a la parte así más práctica. Os voy a enseñar brevemente cómo funciona. Un segundo. Vale. Esta es nuestra plataforma. Aquí hemos creado el asistente de Valgray, que es el que vamos a mostrar en este caso. Como vemos, bueno, pues aquí a la izquierda está el menú de las secciones que encontramos. Aquí en Sources tenemos que subir las fuentes en general. En este caso le indexamos en su momento la página web de Valgray y varios archivos con folletos de cursos y tal. Luego estos
estos sources se ponen dentro de una colección que ya también hemos creado previamente. Los encontramos aquí dentro todos. Y por último encontramos también los asistentes dentro de este, por ejemplo, que es el que hemos creado para Valgrind. También metimos en su momento la colección y los prompts que están aquí definidos y tal. Entonces, para entrar al chat desde aquí, entramos a los asistentes y clicamos aquí en este icono para chatear ya con el bot. Y bueno, pues desde aquí podemos lanzarle ya algunas preguntas. Por ejemplo, nos hemos guardado algunas, por ejemplo, esta. ¿Quién dirige Valgrind? Bueno, como vemos aquí, se me olvidó decir que también podemos enviar un audio, que esto se introdujo hace poco y podéis probar también en algún momento. Pues bueno, hemos preguntado quién dirige Valgrind y esta es la respuesta que nos ha dado. Como vemos, es bastante rápido. Luego aquí en Queries podremos ver lo que tarda en responder y más información. Luego, por ejemplo, también tenemos esta pregunta. ¿Quién va dirigido? Ay, se ha colado una de el microcredencial de inteligencia artificial aplicada a la docencia. Y esta es la respuesta que nos ofrece. Ahora os enseño también que ya lo hemos integrado en la propia web de Valgrind y está aquí abajo a la derecha el bot y podemos hacerle pues la misma pregunta mismo. Sí, Y también se puede enviar audio. Sí. Sí, una cosa, Ainara, yo lo estaba probando ahora. Una de las características, sé que lo vas a explicar tú, pero yo tengo que irme en breve, es que solo responde información relacionada con el sujeto. Es decir, si intentáis petar el asistente y decirle, Valgrind, ¿me puede hacer una pizza margarita? Os dirán, Valgrind no hace pizzas. Oye, pues tráeme una hamburguesa con bacon y tal. Valgrind hace hamburguesas con queso. Confirmo porque ayer lo hice, intenté meterle caña y me respondió como toca. Así que muchas gracias, Manuel y Ainara. Muy bien. Sí, exacto. Ahora estamos haciendo las preguntas coherentes y luego vienen las preguntas así más random para probar que no alucina ni se inventa cosas. Eso, exacto. Nos da la misma respuesta que nuestra plataforma, va dirigido a profesora de educación secundaria y formación profesional, opositores, etcétera. Eso, bueno, pues me he guardado alguna pregunta más. Podemos seguir desde aquí mismo, ya que es más, queda un poquito más chulo, más corporativo. Bueno, estas son las universidades públicas que forman Valgrind, etcétera. Y ahora, pues si le preguntamos, por ejemplo, como ha dicho Manuel, pues qué pizzas vende Valgrind. Veremos que no nos inventa la información. Vale, pues nos dice, no consta que Valgrind venda pizzas en los documentos disponibles, en lo que aparece en los folletos se describe como una fundación sin ánimo de lucro, etcétera. Y explica un poco de qué se trata. No hemos encontrado ningún menú, catálogo de productos ni referencia a pizzas en los documentos subidos. Y bueno, pues también se pueden hacer más preguntas así como más random un poco para pillarlo, a ver si se inventan las cosas o no. Pero bueno, por ahora con estas preguntas yo creo que es suficiente. Aquí, como he dicho, ya está integrado en la página y esta es como desde nuestra plataforma, pero al final las respuestas y tal son las mismas. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta mañana. Hemos recorrido una agenda muy completa que nos ha permitido entender mejor el potencial del proyecto Savia, sistemas asistentes virtuales por IA y cómo esta plataforma va a permitir a las organizaciones crear, gestionar asistentes virtuales especializados
especializados en búsqueda avanzada, preguntas, respuestas y generación de contenido personalizado. Bueno, como sabéis, este proyecto lo ha desarrollado la empresa Pangeanic con el apoyo de la Universidad Jaume I y Valgray, y siempre en este tipo de proyectos tenemos que dar el reconocimiento a la financiación que proviene de la Consellería de Industria en el marco de la convocatoria de proyectos ReTech de inteligencia artificial y espacios de datos, que es un proyecto financiado también por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Unión Europea con fondos Next Generation. Pero bueno, volviendo a lo que hemos visto hoy, tenemos que dar las gracias a los 5 ponentes que nos han permitido conocer mejor el trabajo que se está realizando en Savia. Primero, Manuel Herraz, que es el director de Pangeanic, nos ha presentado el proyecto, destacando la importancia de construir infraestructuras en IA que mantengan los datos bajo el control de las organizaciones. Luego hemos visto a Amparo Alcina, catedrática de la UJI, que nos ha introducido el papel de las ontologías y el modelo OntoDIC. También luego hemos visto a Abraham Sarmas, que nos ha explicado workflow de un chat de inteligencia artificial, desde RAG y Embedix hasta memoria y buenas prácticas de prompting. Luego Ernesto Jiménez, que nos ha mostrado cómo los grafos de conocimiento complementan a los grandes modelos de lenguaje y cómo aportan estructura, contexto y verificabilidad. Y por último, Ainara nos ha explicado un ejemplo práctico, que es el caso de estudio que hemos desarrollado, que han desarrollado también con nosotros en la web de Valgray. Y bueno, con todos hemos visto mucha información que por suerte hemos estado grabando y compartiremos con todas las personas que asistís hoy a este webinar, y también dejaremos disponible para su futura consulta en YouTube. Y bueno, ya con esto damos por clausurada la jornada. Muchas gracias a todas las personas ponentes y asistentes, y seguiremos trabajando en el proyecto Savia y esperamos poder contaros los últimos avances próximamente. Muchas gracias.